Solo en medio de lágrimas, Joe estaba junto a la tumba de su amada esposa Alicia, con el corazón pesado por el dolor. El peso del dolor lo oprimía mientras observaba la procesión solemne que marcaba su despedida final. Alicia había sido su roca, su confidente y ahora se había ido, dejando atrás a sus 5 Amber, su hija de 2 años, hacia quien Joe ahora sentía una responsabilidad abrumadora en medio de la mirada implacable del hijo. Amber se inclinó hacia él, su rostro joven grabado con una tristeza. Más allá de sus años, dar la noticia del fallecimiento de su madre había sido agonizante. Las lágrimas de Amber se negaron a ser consoladas inicialmente. Pero a medida que pasaban los días encontró consuelo en el firme apoyo de Joe rodeada de Mers vestido de negro sombrío. Joe observó los rostros reunidos en el cementerio público en medio de gestos familiares y sonrisas solemnes. Se destacó una figura, una mujer misteriosa vestida con traje negro y gafas de sol oscuras con la mirada fija. Sobre la deliciosa tumba, Joe no pudo evitar la inquietud que se apoderaba de sus entrañas cuando la vio quién es ella y qué la trajo aquí. Los funerales de Joe eran para familiares y amigos cercanos, pero esta mujer permaneció desconocida, decidida a desentrañar el misterio una vez que la ceremonia concluyera. La atención se desvió momentáneamente cuando Amber tiró de su manga un recordatorio de las responsabilidades que aguardaban más allá de la grávida en medio de la ráfaga de pensamientos. Sobre la misteriosa mujer que había capturado su atención momentos antes. Para su mayor sorpresa, cuando Joe se volvió hacia donde había estado la mujer, ella había desaparecido sin dejar rastro. Una sensación de inquietud asintió hacia él, un sentimiento que lo había atormentado desde el momento en que recibió él una extraña llamada informándole de un delicioso y trágico accidente durante todo el funeral. De las miradas indiscretas del mundo exterior, una vez que escoltó a Amber a casa, Joe se vio incapaz de reconciliarse con la repentina partida de Alicia a pesar de la explicación oficial de un accidente fatal durante su viaje de negocios. Sus dudas se exacerbaron por la presencia de la enigmática mujer en el funeral. Cada pieza del rompecabezas se sumó a su creciente paranoia que lo llevó a buscar respuestas donde quiera que pudiera encontrarlas, impulsado por una insaciable necesidad de cierre. Joe regresó a la tumba de Alicia al día siguiente y colocó una cámara oculta en un intento desesperado por descubrir la verdad. Reconoció la locura de sus acciones. Joe no pudo deshacerse de la convicción de que había más en la muerte de Alicia de lo que se veía a simple vista en medio de la incertidumbre y la desesperación. Regresar milagrosamente. La presencia de la cámara cerca de su tumba le ofreció una peculiar sensación de cercanía a ella. Tal vez esperaba que la misteriosa mujer reapareciera arrojando luz sobre los desconcertantes acontecimientos que rodeaban él. Paso de Elicious. Noche tras noche antes de retirarse a la cama, Joe observaba la tranquila escena. A la grávida a través de su teléfono después de arropar a Amber y darle las buenas noches. Este ritual nocturno se convirtió en una rutina reconfortante para Joe, a pesar de la falta de avances significativos en las imágenes. La acumulación gradual de hojas en la tumba fue el único cambio que le proporcionó. Con una sensación de consuelo que aliviaba su mente problemática y le ayudaba a aliviar sus pesadillas con los días convertidos en semanas, Joe se encontró consumido por las responsabilidades de la paternidad soltera y su exigente trabajo de equilibrar los roles de padre y madre. Para Amber se convirtió en su enfoque principal, eclipsando su trabajo nocturno. La vigilia ante la cámara, aunque contemplaba contratar a un ama de llaves para aliviar la carga, la idea de que un extraño se entrometiera en su proceso de curación lo disuadió. Casi un mes después, Joe se dio cuenta de que había olvidado su rutina nocturna. Abrumado por la culpa, rápidamente encendió su teléfono para verificar la transmisión en vivo. Esperando la escena familiar, lo que presenció a continuación lo dejó completamente atónito. La historia de amor de Joe y Alicia había comenzado 5 años antes, marcada por el amor a primera vista y un matrimonio vertiginoso. Poco después, 9 meses después de su unión, le dieron la bienvenida a su querida hija Amber. Alicia, por otro lado, sirvió como asistente personal de un político prominente y disfrutaba de un ingreso sustancial que sostenía a su familia, pero la prestigiosa posición de Alicia vino con su propio conjunto de desafíos. El exigente papel de Alicia como asistente personal de un político destacado a menudo la mantenía alejada de frecuentes viajes de negocios, conferencias y campañas políticas. Acompañar a su jefe en estos viajes, ya fuera dentro del país o en el extranjero, era un aspecto inevitable de su trabajo.
mientras que Joe apreciaba la dedicación de Alicia para mantener a su familia, no pudo evitar expresar su frustración por sus ausencias prolongadas, anhelaba su presencia en la vida de su hija Amber, lamentaba su ausencia durante hitos importantes como los primeros pasos y palabras de Amber, a pesar de las preocupaciones de Joe. Las manos de Alicia estaban atadas por las exigencias de su carrera, dejar su trabajo los hundiría en una confusión financiera. Alicia intentó compensar su ausencia colmando a Amber de amor y regalos a su regreso de cada viaje. Las citas nocturnas y el tiempo de calidad juntos también fueron importantes para Alicia, asegurando que su vínculo se mantuviera fuerte. 2 semanas antes de su prematuro fallecimiento, Alicia informó a Joe de un próximo viaje de negocios de una semana con el senador que coincidió con el 5º cumpleaños de Amber. La molestia de Joe se debió a la duración prolongada de su ausencia cuando ella nunca había estado fuera por más de 3 días antes de que él se sintió desanimado por la perspectiva de que Alicia se perdiera un hito tan importante en la vida de Amber a pesar de sus intentos de disuadirla de ir. Esperado regreso a casa. Una llamada de un número desconocido destrozó su mundo. La persona que llamó le entregó la devastadora e inesperada noticia de la trágica muerte de Alicia. En un estado de incredulidad, Joe corrió hacia la morgue impulsado por la dirección proporcionada por la misteriosa persona que llamó a pesar de su desesperada negación de que necesitaba ver el cuerpo de Alicia con sus propios ojos para confirmar lo impensable. Al llegar al morgue, sus peores temores se confirmaron al contemplar los restos carbonizados de su amada esposa colocados sobre una mesa. El sombrío diagnóstico del médico de quemaduras de 3er grado y una deliciosa muerte posterior destrozaron a Joe. Su cuerpo estaba tan desfigurado por el fuego que el reconocimiento parecía casi imposible al caer de rodillas ante los restos de Alicia. Joe fue consumido por un dolor abrumador de la desgarradora vista y, lo más importante, para evitar que Amber presenciara a su madre en tal estado, Joe insistió en un funeral con ataúd cerrado. En medio de los sombríos preparativos, Joe se encontró con la misteriosa mujer una vez más, complicando aún más su ya desconcertado estado impulsado por la necesidad de respuestas a las que recurrió hasta colocar una cámara frente a la tumba de Alicia. Cuando escudriñó las imágenes desde su teléfono, una revelación sorprendente se desarrolló ante sus ojos en la oscuridad. Tulipanes, las flores favoritas de Alicia en la fresca tierra. La confusión de Joe se profundizó cuando reflexionó sobre la identidad de los extraños y su conocimiento de las deliciosas preferencias. Y luego, cuando la figura se giró para partir, Joe vislumbró su rostro en la cámara, en un reconocimiento instantáneo golpeado como un rayo. Un rayo hizo que el teléfono de Joe se le escapara de sus manos temblorosas cuando la verdad se dio cuenta de que el shock y la incredulidad se mezclaron dentro de él, dejándolo paralizado por la revelación de la identidad de la persona. Lidiando con la incredulidad, se tambaleaba al borde de la locura. La fecha estampada en el vídeo indicaba que fue capturado el viernes anterior. Joe revisó meticulosamente todas las imágenes perdidas y se dio cuenta de que Alicia había estado visitando el cementerio todos los viernes, adornando la tumba con un ramo fresco de tulipanes dorados. Sorprendentemente, informó Ilische, la muerte también ocurrió un viernes. Decidido a verificar la verdad de primera mano, Joe decidió visitar el cementerio a pesar de ser martes. Y Joe se posicionó en el cementerio mucho antes de la medianoche, escondido detrás de un árbol cercano con vista a la tumba. 1 hora tras otra pasó, pero Alicia no logró materializar las dudas sobre la resolución de Joe en caso de retirarse o persistir. Justo cuando deliberaba, unos débiles pasos se acercaban, acercándose con cada latido. Con una oleada de anticipación mezclada con inquietud, Joe salió de su escondite para enfrentar al intruso y allí estaba Alicia, confirmando sus sospechas una vez más. Pude ver que Alicia estaba notablemente conmocionada cuando se paró frente a Joe con los ojos muy abiertos por el temor y la conmoción. ¿Eres realmente tú? Alicia. Joe dejó escapar un grito sin aliento, su pulso pisoteó con horror. Joe rodeó a Alicia en un fuerte abrazo que le permitió dejar salir la avalancha de sentimientos que habían estado reprimidos dentro de ella. Alicia, que estaba superada por la emoción, se rompió en lágrimas cuando Joe finalmente lo hizo, después de lo que pareció una eternidad de llanto. En ese mismo momento fue una pregunta directa: ¿qué te pasó, Alicia? ¿O qué te pasó, Alicia? Comenzó a contar su historia cuando su corazón se invadió de tristeza. Admitió que su supuesta posición como asistente personal de un senador no era más que una farsa. En realidad ella estaba involucrada en una conocida banda de narcotraficantes que operaba dentro de la ciudad.
junto con otras mujeres para evitar ser sospechadas por las autoridades. Esto se hizo a pesar de que su shock fue evidente cuando Joe sufría de un problema cardíaco que lo incapacitaba y se involucró en el tráfico de drogas. Esta participación se remonta a la época en que estaban cortejando a Joe. Toleró el dolor y la incomodidad a pesar de que no podía permitirse la costosa operación que era necesaria para tratarlo. También rechazó Elicious. Le aconsejó pedir un préstamo al banco porque tenía miedo de la eventual carga de la deuda debido al hecho de que era consciente del impacto que su vida secreta había tenido en su relación. La determinación de Alicia comenzó a flaquear al recordar el alcance de su amor y preocupación por Joe y cuando describió cómo la condición de Joe se deterioró con el paso del tiempo. La carga de la culpa pesaba pesadamente en el aire y ensombrecía su próxima reunión mientras la condición de Joe continuaba deteriorándose. Alicia se encontró confrontada con una sombría realidad. Los profesionales médicos le advirtieron que la vida de Joe estaba en peligro si no recibía el tratamiento adecuado. Sin embargo, de acuerdo con la política del hospital, se requería un depósito considerable antes de que esa institución siquiera considerara realizarle una cirugía. Alicia, que se había graduado recientemente de la universidad y actualmente estaba sin trabajo, no poseía los recursos necesarios para cumplir con esta demanda, estaba completamente indefensa. Como no tenía parientes ricos a quienes pudiera acudir en busca de ayuda, durante el transcurso de una noche fue a un restaurante para prepararle la cena a Joe. El peso de su situación pesaba mucho sobre ella y rompió a llorar sin expresarlo. Alicia le reveló su situación desesperada a Onean en un momento de vulnerabilidad y Juan pudo captar la profundidad de sus sentimientos inmediatamente después de un breve periodo de reflexión. Uno hizo una propuesta para salvarle la vida, pagaría todos los gastos médicos de Joe. Por otro lado, la generosidad estuvo acompañada de una condición nefasta. Juan cumplió su palabra y pagó los honorarios del hospital de Joe, lo que eventualmente allanó el camino para la recuperación de Joe en un corto periodo de tiempo. Sin embargo, Alicia se dio cuenta de la verdad detrás de su acuerdo prometido. A pesar de que se había casado con Joe, estaba obligada a continuar trabajando para Juan porque quedó atrapada en una red de mentiras después del nacimiento de su hija. Al ver Alicia experimentó una oleada de responsabilidad materna que no había experimentado antes. Tenía un fuerte deseo de ser una madre dedicada, pero las demandas de su madre eran ilegales. La ocupación hizo que su relación con Joe se volviera tensa, lo que resultó en conflicto y animosidad entre los dos. El corazón de Alicia se llenó de un dolor perpetuo cuando trató de cumplir su deseo de ser una participante activa en la vida de Amber a pesar de su determinación de dejarla peligrosa. Trabajo y dedicarse a la maternidad. Rápidamente se dio cuenta de que escapar del control de uno no era tan fácil como había anticipado. Juan fue persistente en su negativa a soltarla porque tenía miedo de que ella revelara sobre sus actividades ilegales, le lanzó amenazas aterradoras y se comprometió a destruir a sus seres queridos en caso de que ella intentara huir para asegurarse de que cumpliría con sus demandas. Orquestaría su propia muerte sobornando a profesionales médicos para que utilizaran un cuerpo quemado del Moore que no había sido reclamado como señuelo. Alicia fue capaz de idear una artimaña que incluso engañaría a su propio marido y organizó una llamada telefónica a Joe para informarle de su fallecimiento, lo cual lo invadió de tristeza y confusión. Alicia estaba consciente de que esta era su única oportunidad de ser libre a pesar de que la atormentaba el remordimiento por la falsedad que había tejido. Permaneció escondida y esperó ansiosamente mientras los agentes del cártel merodeaban buscando cualquier indicio de que ella todavía estuviera viva. Fue en ese momento cuando Joe luchó por aceptar el descubrimiento de la terrible experiencia heroica de Alicia. Pudieron sentar las bases para una operación audaz para atrapar al jefe de la droga con el apoyo del fiel amigo de Joe, James, que es un oficial superior del departamento de policía, utilizando información de The Insider que Alicia le había proporcionado a James. Planeó y ejecutó una emboscada estratégica con un equipo SWAT de la policía con la intención de lanzar un ataque a la compañía ilegal de Juan porque Juan y sus hombres no estaban dispuestos a darse por vencidos. Simplemente se enfrentaron a la policía en un feroz tiroteo en lugar de rendirse sin esfuerzo. Lamentablemente, Juan murió como resultado de las heridas sufridas mientras intentaba escapar después del fallecimiento de Juan. Alicia descubrió que había sido liberada y finalmente pudo reunirse con su familia.
Se sintió abrumada por la emoción cuando su querida hija Amber corrió a sus brazos en el instante en que Alicia entró por la puerta. La reunión se llenó hasta el borde de sentimientos al mismo tiempo que las lágrimas corrían por sus rostros, se abrazaron con fuerza. Joe rápidamente se unió las filas a una posición que era bien merecida. El hecho de que la prensa fue informada de la importante contribución de Joe a la eliminación del cartel de la droga que había sido un problema allí. La ciudad contribuyó a la consolidación de su sentido de logro. Juntos Joe y Alicia se comprometieron para establecer un futuro próspero para su querida hija Amber y lo hicieron de la mano, y a pesar de las cicatrices restantes, tanto físicas como emocionales, se mantuvieron firmes en su objetivo de crear una nueva vida llena de amor, esperanza y un número infinito de posibilidades. Es la historia de hoy. Si te gusta, por favor suscríbete y dale me gusta. Hasta la próxima.